Dios te bendiga, Dios te guarde siempre por acá, el pastor Luis Gutiérrez, en su programación Una Palabra de Vida. Es una bendición estar con vosotros que nos están viendo, nos están escuchando, pero hoy estamos rodeados de parte del Señor, pero también estoy rodeado de dos jóvenes de Dios, dos personajes que Dios está haciendo cosas extraordinarias en su vida, Dios está haciendo cosas grandes en ellos, amén. Así que vamos a entrar rápidamente a oración y después vamos a darle oportunidad a ellos que ellos se presenten. Yo quiero que ores con nosotros en este momento. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y te pedimos, Dios mío, que tomes tú el control absoluto de su vida, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, en esta hora. Bendice, Padre, a nuestros hermanos que están acá. Y cada persona que nos va a escuchar, Espíritu Santo de Dios, Señor, que sea una bendición, Padre amado, lo que estamos haciendo, Señor, para esta persona, Padre, jóvenes que nos van a escuchar, Señor amado, que ellos sean llenos de tu poder y puedan caminar guiados por tu Espíritu Santo. Aleluya. Bueno, como decía, voy a dejar aquí a nuestro hermano, a nuestra mano derecha que se presente, nuestro hermano, que él nos diga de dónde viene, quién es y todo lo que él quiera dar su carta de presentación ahora mismo. Amén. Amén. Así es, Dios le bendiga a cada uno de los que nos están sintonizando. Un gozo, un placer. Amén. Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros, ahí donde nos están viendo. Amén. Yo vengo desde Salamanca. Amén. Mi nombre es Nahum y vengo desde Salamanca. Mi pastor es Edwin Nahum y mi pastora María Ponce. Amén. Venimos allá bajo su permiso, bajo su autoridad. Amén. Qué bendición, aún es un placer para nosotros, mi hijo, tenerte acá en Bilbao. Y sobre lo más importante, hago énfasis en esto, es que viene bajo permiso y bajo autoridad y bajo sujeción. Eso es importante, hermano, que eso hoy en día se mantenga en la iglesia, amén. Así que para nosotros es un placer tenerte en esta programación, Una Palabra de Vida. Pero a mi lado izquierdo también tengo a otro joven de Dios y me gustaría que él también se presente en esta hora. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Es un privilegio estar por acá. Mi nombre es Franklin Enoch Aguirre. Soy de casa, mayormente estoy detrás de cámara, pero en este momento me tocó estar acá llevando un mensaje que yo creo fielmente que será de edificación para todos ustedes que nos oyen. Qué bendición, mi hermano Franklin, también tenerle por acá. Es una bendición para nosotros compartir con estos jóvenes del Señor. Y me gustaría que esté atento porque yo sé que Dios va a edificar tu vida, edificar vuestros corazones y estemos atentos a cada palabra que pueda salir de nosotros porque sabemos que Dios es misericordioso y quizás hay alguien detrás de cámara ahora mismo, hay alguien en esa audiencia que está necesitando una palabra y esa palabra puede edificar tu vida, puede levantar tu vida. Y si nosotros podemos, también tú puedes, gloria al Señor, amén. Así que antes vamos a pasar rápidamente y me gustaría, siervo Nahum, que tú nos puedas hablar, ¿dónde naciste? Amén. Yo nací en Honduras, amén, en la ciudad de San Pedro Sula para la misericordia y gloria del Señor. Amén. Qué bendición, bendecimos a la gente de San Pedro Sula, allá en Honduras. Yo sé que pronto estarán viendo esta entrevista y Amén. también les bendecimos. Pueden suscribirse en la página, Gloria al Señor, en la página que estarán ahí en pantalla, Gloria a Dios. Es una bendición, Dios bendiga a esa gente preciosa, pero también, varón, siervo Enoch, me gustaría que usted se presente, que usted nos diga en qué ciudad nació, en qué país nació. Amén, amén. Yo nací en un país centroamericano, igual que mi hermano Nahum, en el país de Nicaragua, vecino de Honduras, un pueblo pequeño al norte del país llamado Somoto. Gloria al Señor, bendecimos también a la gente de Nicaragua, también el pastor es de Nicaragua, gloria a Dios, y es una bendición también nuestra gente, Dios les bendiga grandemente, y bendecimos a la gente de Somoto también, yo sé que pronto estarán viendo este video y estarán viendo lo que Dios está haciendo con un joven de San Pedro Sula aquí en España, pero también con un joven de Nicaragua, de Somoto, aquí en España. Mire, los planes de Dios, jóvenes, son tan perfectos, es algo tan precioso, y nosotros como jóvenes, si estamos acá, estamos porque creemos fielmente de que Dios nos ha escogido con propósito y así deben de haber muchos jóvenes que nos van a ver, que ellos tengan la certeza y la seguridad que si tú nos estás viendo, Dios tiene un propósito contigo como lo tiene con cada uno de nosotros, amén. Pero me gustaría conocer un poco y me gustaría saber cómo ha sido tu encuentro con Dios, Nahum. Amén. Mi encuentro con el Señor ha sido alrededor de los 10 años. Me acuerdo que estaba en mi habitación, pastor, y estaba pues llorando, quebrantado en la presencia del Señor y recibí ahí la presencia de Dios. Mi primer encuentro fue en esa habitación, yo estaba de rodillas y fue tan tangible la presencia del Señor
que yo estaba de rodillas y salté, era tan fuerte la presencia y de rodillas quedé inmediatamente de pie, alrededor como los 10, 11 años. A esa edad pues fue esa experiencia que yo tuve. Amén. Tremendo, qué bueno es Dios. Pero me gustaría saber, a la edad de 10 años, es tremendo, ¿has nacido en una familia cristiana o cómo llegaste en ese momento de tener ese encuentro con el Señor? ¿A esa edad fue que aceptaste al Señor? ¿Cómo fue, mi hermano? Si tal vez no, ya sé que tuviste una experiencia sobrenatural, pero me gustaría saber un poco más de cómo fue que tú llegaras a esa experiencia sobrenatural. Amén. Pues de la manera fue a través de mis padres que me inculcaron el camino, amén. Y desde niño nací y crecí en esa órbita. Mi padre salía a predicar, le invitaban a predicar, él me llevaba y nos inculcaba la oración desde muy pequeño. A raíz de eso, pues creció ese temor, las oraciones de ellos también, declarando palabras sobre nuestra vida. Y a raíz de eso creció pues ese anhelo en nuestros corazones desde muy temprana edad y para poder buscar del rostro del Señor y también, como digo, en el entorno en que nos movíamos. Amén. Tremendo, qué bueno es Dios. Miren qué importante. Bueno, ya le vamos a dar la palabra también a nuestro hermano Enoch, que nos gustaría conocer cómo fue ese encuentro con Dios. Pero antes quiero hacer énfasis rápidamente. Y es tremendo que a la edad de 10 años, algo sobrenatural sucedió en este joven. O sea que eso nos hace entender que nuestros niños en estos tiempos pueden recibir experiencias sobrenaturales con Dios. Y lo más importante es lo que su padre y su mamá tuvieron dando a ellos desde pequeños cuando iban a campaña. Mire, eso es precioso. Qué bendición, mi hermano Nahum, tener esa experiencia de cómo fue, de cómo vino a los pies del Señor, de las experiencias que ha tenido con Dios, cómo sus padres, el trabajo de los padres, qué importante es el trabajo de los padres. Ahora en estas generaciones también es importante, porque de nosotros depende que nuestros hijos se mantengan. Por eso dice la Biblia en Proverbios que cuando ellos crecieran no se apartarán del Señor. Qué bendición, gloria a Dios. Pero también la misma pregunta para ti, siervo. No, me gustaría saber cómo ha sido tu encuentro con Dios y a qué edad ha sido. Amén, amén. Pues bueno, mi encuentro con Dios ha sido de una manera diferente a la de mi hermano Nahum, pero cuando yo estaba pequeño recuerdo muy bien que mis padres me decían que existía un Dios, pero al no crecer en un entorno de guianza, como dice la Escritura, que instruya en el camino a su hijo, más cuando fuese viejo no sea parte de él, pues yo no tuve esas instrucciones, solamente sabía que existía un Dios. Pero eso me ayudó a entender que había alguien que aunque no viese, estaba ahí siempre presente, amén. Y a la edad de 12 años me recuerdo muy bien que yo jugaba mucho fútbol en las calles del barrio y había una pareja que llegaba siempre los fines de semana y nos impartían acerca del evangelio. Siempre terminábamos de jugar, recuerdo muy bien, y nos llamaban que fuésemos a recibir las prédicas y ahí fue donde yo conocí a Jesús. Pero recuerdo muy bien que ellos me decían que había que aceptarlo en el corazón, que había de que confesar nuestros pecados, pero yo nunca lo hice. Y fue cuando poco a poco fui creciendo, pero quizá para mí en ese momento no lo entendía, pero fue para mí como desgracia conocer primeramente el mundo. Conocí el mundo, me profundicé mucho en el mundo, pero tiempo después surgieron unas situaciones en mi vida que eso me hicieron acordarme de esas enseñanzas de ellos y que había alguien en quien confiar. Y me recuerdo muy bien que yo tenía eso, aún hasta el día de hoy recuerdo los versículos que ellos me hacían aprender a esa edad, porque ahí las tengo en mi memoria de los versículos que ellos nos hacían aprender. Y cuando se me presentaron momentos difíciles en mi vida, recuerdo muy bien que yo ahí mismo en Nicaragua, en una iglesia local, acepté a Cristo en mi corazón, pero más tiempo después caí y volví a lo mismo de antes, a lo mismo del mundo, pero fue entonces a la edad de 17 años que yo decidí salir del país y venir acá. Pero algo muy fuerte que yo meditaba, suelo meditar, es que en casa conocí a Dios, ahí en el barrio una pareja
me hizo conocer a Jesús, y aquí en España Dios me acercó por su misericordia a una iglesia donde me habló del Espíritu de Dios. Fue como en escala los conocimientos, y es aquí donde yo vengo a reconciliar con el Señor, a volver a sus caminos, y hasta el día de hoy, por su misericordia y porque está ahí Él conmigo, su Espíritu Santo, donde la Biblia dice que Él nos ayuda en nuestras debilidades, y hasta el día de hoy estamos acá perseverando para llevar el evangelio a las personas y decirles que hay un Dios, hay un Hijo amado que murió por cada uno de nosotros y que hay esperanza en Él. Amén. Gloria al Señor, qué tremendo. La verdad que si entramos acá, miramos un joven que ha crecido en el Evangelio, miramos por este lado otro joven que quizás, como dice, no recibió las instrucciones desde pequeño, pero la misericordia de Dios ha sido tan grande que le ha traído a los pies del Señor, y también joven, porque lo ha traído también muy joven, gloria a Dios, y eso es una bendición, hermano. Si nosotros nos ponemos, mire, qué importante es nosotros sembrar la palabra de Dios en otras vidas. Por eso la Biblia nos enseña, dice que si por gracia recibimos, dice que también demos por gracia. Yo me recuerdo que cuando yo estaba también, rápidamente para seguir con la entrevista, cuando yo estaba más pequeño, a la edad de 12 años, había una señora que nos solía dar 3 córdobas, que es la moneda en nuestro país. Y eso era todos los domingos, y eso nos daba para que diéramos un córdoba de ofrenda, y los otros 2 córdobas era para nosotros. Entonces, habían como 10 niños que iban con esa señora para traer sus 3 córdobas. Y yo siempre que iba, yo iba con el objetivo de mis 3 córdobas. No iba ni porque me mandara a la escuela dominical, sino por el objetivo de los 3 córdobas. Y daba mi ofrenda y me quedaba con mis 2 córdobas. Yo decía que todos los domingos yo tenía 2 córdobas, ya usted sabe. ¿Me? Entonces, es una bendición, la verdad. Y quiero continuar, pero mire qué tremendo, joven. Es una bendición porque al final eso que sembró, por ejemplo, en el no sembró una pareja, en el caso de Nahum, sembró su papá, su mamá. En el caso mío hubo una señora, una anciana que sembró. Y hoy, ¿dónde estamos? Por su misericordia, amén. Hoy esos frutos se están viendo hasta el día de hoy. Gloria a Dios por eso. Pero me gustaría, Nahum, que también me comentaras un poco alguna experiencia sobrenatural que tú hayas tenido con el Señor a tu poca edad. Amén. Así es, mi experiencia, una experiencia sobrenatural que yo haya experimentado es un milagro de mi hermano pequeño. Para la misericordia del Señor, tengo un hermano pequeño y me acuerdo que él tenía alrededor sobre un añito o así. En la madrugada él se puso muy mal de su estómago, se le infló y estaba muy, muy mal. Y lo único que cuando yo me desperté, amén, lo único que me llevó fue a la oración. Eran sobre las 5 de la mañana y yo oré, y en eso fui impulsado hacia donde estaba él, y le impuse mi mano derecha, oré juntamente con él, y en el mismo instante Dios hizo el milagro. Amén. Son uno de los milagros que realmente quedé impactado, y son cosas que te marcan en tu vida, y eso queda para siempre, para darle la gloria y la honra al Señor. Qué bendición, gloria a Dios. Dios es bueno. Qué tremendo, la verdad que cuando suceden esas cosas, aún nuestro corazón brinca y salta por amor y pasión al Señor. Amén. Cuando vemos cómo Dios es tan bueno y con una oración tan sencilla, dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Amén. Amén. Y quizás en ese momento Dios lo pesó el amor de hermano, de ver a su hermano sufrir, y Dios dijo, espérate, vamos a hacer ese milagro, y eso marcó más aún tu corazón. Esa es una bendición, hermano. Tú que estás ahí orando por un milagro, cuando te acerques, hazlo con ese corazón contrito y humillado, y creemos que así como Dios lo ha hecho en la familia, en el hermano, nuestro hermano Nahum, también lo puede hacer contigo. Amén. O sea, que Dios no anda con acepción de personas, Dios lo puede hacer contigo, y si estás orando por un milagro, espera lo que creemos fielmente que va a venir sobre tu vida. Amén. Pero también me gustaría la misma pregunta, el siervo Enoc, que nos contestaría alguna experiencia sobrenatural que tú sientas que has tenido con el Señor y que ha marcado tanto tu corazón. Amén. La que se me viene a mi corazón, que me ha impactado tanto y ha sido ya habiendo reconciliado con el Señor, estando acá en España, me recuerdo muy bien que yo estaba quebrantado de una enfermedad. Estaba ahí, el cuerpo me dolía mucho, la garganta también, y estaba muy fatal. Pero aún así decidí, me recuerdo muy bien, estaba levantándome a las 3 de la mañana a orar, a buscar al Señor. Y me recuerdo que me levanté así.
Y cuando me puse de rodillas, mis palabras fueron, Señor, por tu llaga hemos sido sanados. Y recuerdo que en ese momento hubo un fuego en todo mi cuerpo que hizo desaparecer esa dolencia en mí. Y me sanó en aquel momento y fue como un impacto en mí, porque nosotros cuando venimos al Evangelio, dice la palabra de Dios, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y entonces nosotros va a haber un momento que quizás nosotros no sintamos, no miremos manifiesto su poder, pero va a llegar un momento que nosotros vamos a encontrarnos con ese poder como le pasó a los apóstoles, porque ellos tuvieron 3 años con Jesús recibiendo conocimiento, pero todavía el Espíritu de Dios no había venido sobre ellos. Y fue cuando en Hechos sucedió esto, que fue derramado su Santo Espíritu y vino poder en ellos. Y entonces en ese momento comenzaron ellos a experimentar el poder, porque en aquellos momentos solamente veían a Jesús hacer, pero Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el otro, el Consolador. Entonces fue algo que a mí me impactó tanto porque yo, bueno, y a todos nos pasa a caminar por fe, e incluso estamos llamados a caminar por fe sin ver. Y entonces, pero cuando nos topamos con el poder de Dios, es como decir, wow, Él está vivo. Aunque yo lo creo con mi corazón por fe, pero ver manifiesto su poder es como decir, wow, está vivo el Señor, está ahí vivo. Y entonces algo que a mí me ha impactado tanto, ver el poder manifiesto. Tremendo, Dios es bueno, Dios es grande. La Amén. verdad que, como decía Enoch, cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros se manifiesta la vida, la bondad, se manifiesta la sanidad, los milagros, los prodigios. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos de encaminarnos a buscar su presencia y amar su presencia y buscar más del Espíritu Santo para que aún Él siga haciendo, como dice la Escritura, que mayores cosas haremos en su nombre. Amén. Y esto es importante. Qué tremendo. Cada experiencia que estos jóvenes tienen también sé que será de bendición para vuestra vida, para que tú sepas que así como Dios lo ha hecho con ellos, también lo puede hacer con ustedes. Amén. Y si tú dices, pero es que yo no estoy intentando y todavía no tengo ninguna experiencia, te daremos consejos de cómo hacer que esas experiencias sucedan en ti y que tú sigas caminando y avanzando. Gloria al Señor. Amén. Pero me gustaría también que ellos, que me dijera, vamos a hacerle la pregunta nuevamente a Enoch y después con nuestro hermano Nahum. Me gustaría saber, Enoch, ¿en qué momento, ahora mismo que ya tienes el caminar en el Señor, esa trayectoria en Dios, has sentido en algún momento regresar al mundo o has sentido que ha venido una prueba demasiado fuerte que has querido tirar la toalla? Cuéntanos un poco, porque también a pesar de que somos hijos de Dios y hombres de Dios, no quiere decir que no venga el momento de tribulación, el momento de tristeza o el momento de un deseo. Amén. Entonces, creemos fielmente que eso puede venir, pero creemos que también se puede sujetar a la voluntad del Cordero. Amén. Así que, mi amado, ¿podrías darnos algún ejemplo en pos de eso que he preguntado? Amén. Bueno, yo, como les decía anteriormente, yo conocí primeramente el mundo y la verdad que al conocer primeramente el mundo y después venir a los caminos del Señor, me ha hecho como decidirme a tal punto de decir, Señor, si algún día a mí me da por volver, mejor quítame la vida antes. Gloria a Dios. Entonces, al yo conocer el mundo y saber lo que hay en él, y yo sé que aún existe lo mismo porque ahí fuera está lo mismo que desde cuando yo me convertí al Señor. Y entonces yo como que ya no tengo eso de decir volver. Ya me decidí por Cristo y venga lo que venga, pase lo que pase, yo voy a estar siempre de rodillas y aunque me toque ahí estar de rodillas y morir de rodillas, lo voy a hacer porque sé que mi Redentor vive, como dijo Job, aunque mi corazón desfallezca, no sé, hay momentos de lucha, que viene la tentación porque somos humanos, pero también entendemos y creemos que en Él hay victoria y en que en cualquier momento Él nos levantará de donde nosotros estemos. Entonces, ya no tengo eso de decir voy a volver atrás, porque ya sé de dónde Él me ha sacado. Entonces, eso es lo que me hace a mí estar firme en el Señor y de estar siempre queriendo conocerle más. Gloria a Dios, qué tremendo. La verdad que es importante cuando nosotros llegamos a ese punto de decidir, de tomar una decisión por el Señor y tener una convicción plena en Dios. Amén. Cuando nosotros llegamos a ese punto, entonces
vamos caminando en aquella palabra que dijo el apóstol Pablo, que dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Yo creo que cada joven cristiano, cada persona, debemos de llegar a ese punto, de decidirnos por Dios, de decidir hacer su voluntad, de decidir ir por aquello que se están perdiendo. Gloria al Señor. Nahum, me gustaría saber, porque miramos experiencias diferentes. Por ejemplo, miramos a Enoc, que Enoc conoció el mundo, ha conocido muchas cosas, como él lo dice, ha profundizado en eso. Pero en este caso, mira qué precioso, la verdad, estar con dos jóvenes con diferentes experiencias. Y en este caso me gustaría saber, tú que has estado desde pequeño en el Evangelio, ¿ha pasado por tu mente querer conocer el mundo? ¿O muchas veces ha pasado por tu mente saber qué hay ahí? Cuéntame un poco. Amén, así es. Como decía nuestro pastor Luis, sí, son dos casos diferentes, amén. Y claro, a veces siempre desde niño traemos la curiosidad de saber qué es lo que hay. Y llega un momento en nuestra vida que a veces nosotros, cuando menos nos esperamos, a veces nos encontramos quizás sin la armadura, o quizás nos encontramos, amén, en un punto donde no es lo que nosotros hemos sido. Y claramente siempre vienen ofertas, siempre vienen como querer saber, querer experimentar, amén. Y es una lucha interna, pero gloria a Dios porque cuando se siembra la semilla en nuestros corazones, amén, por más que nosotros deseemos, por más que nosotros resbalemos, nos apartemos, sabemos que y reconocemos que habrá una voz interna, decir, no es lo correcto, no es donde yo he tratado contigo, no es el camino. Y obviamente a veces siempre vienen situaciones difíciles para nuestra vida, donde nos cansamos, donde nos fatigamos, pero la misericordia de Dios es la que nos levanta y siempre está atento, amén, de sus hijos. Y obviamente que a veces sí es complicado, sí es difícil, pero nunca es imposible. La Biblia dice que si veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Amén. Así que también en la Biblia habla sobre esta leve tribulación momentánea produce cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. Todo lo que Dios permite en nuestra vida, amén, obra para bien, lo dice su palabra. Y aquí estamos por su misericordia. Amén. Qué bendición, la verdad que es una bendición aún escucharle a ambos y escuchar diferentes experiencias que han tenido con el Señor y también conocer esa experiencia después de alguien que ha conocido el mundo, de alguien que quizás no ha tenido esa experiencia profunda, pero como dice él, hay curiosidad. Amén. Y tú, joven, que quizás has nacido en el Evangelio, nosotros podemos decir que en el mundo no hay nada que llene el vacío. En el mundo no hay nada que pueda llenar ese vacío que el ser humano siente. Eso lo encontramos si tú te metes y nosotros nos metemos más a profundidad con el Eterno, con el Espíritu Santo. Él va a llenar todos los vacíos necesarios en nuestras vidas. Y como dice Nahum, no es imposible. Amén. La Biblia dice que el que cree, todo le es posible y nosotros creemos en ese Dios fiel que nos llamó y creemos que si lo ha hecho con nosotros también lo puede hacer contigo. Tal vez tú te encuentres en una etapa ahora mismo que diga, me está trayendo ir al mundo, tengo curiosidad de algo y nosotros podemos decirte, detente un poco y ve a la presencia del Señor y deja que la presencia de Dios abrace tu vida, llene esos vacíos que están dentro de ti, porque podemos decir que la paga del pecado es muerte y todo lo que hay en el mundo es muerte. ¿Por qué? Porque ahí hay perdición, ahí hay llanto, hay tristeza. Aunque aquí tú dirás, pero ¿qué? En el Evangelio no se llora así, pero tenemos a alguien que nos da paz en medio de las tormentas. Amén. Qué bendición, la verdad, jóvenes, que yo me siento contento de estar con ustedes, de estar en medio de ustedes. La verdad que es un privilegio escucharles, saber de ustedes, conocer de ustedes. Y tremendo varón, ¿no? Como esa convicción. Yo creo que tenemos que llegar a ese punto de esa convicción, amén, de decirle al Señor, Padre, antes de apartarnos y tienes que llevarnos, preferimos que nos lleve y no que el enemigo nos agarre y nos destruya, amén. Gloria a Dios, qué bendición, Dios es tan bueno. Y yo quiero que dejemos un consejo a la juventud. Y no solamente a la juventud, hablamos de la juventud porque estamos con jóvenes acá, pero también a esa gente que está ahí adulta, que quizás
estén en luchas internas ahora mismo, que quizás quieren apartarse del Señor, que quizás quieren soltar ya la toalla, como decimos en nuestros países, pero queremos dejarte un consejo ahora mismo y me gustaría, Enoch, que tú puedas dejar un consejo a... Ahora mismo quiero que le demos un consejo a los hijos de los pastores y eso quiero que se lo des tú, Nahum, el consejo a los hijos de pastores, que tú puedas dar una experiencia y decir, te aconsejo lo que Dios ponga en tu corazón. Amén. Amén, así es. Pues mi consejo conforme a la experiencia es primeramente confiar en el Señor independientemente de la situación en la que tú te encuentres. Dile a Dios, ayúdame a confiar en ti, porque confiar en el Señor te mantiene fuerte, amén, y con una decisión estable en tu vida. Número dos, también a veces, pues, poner la mirada en el Señor, en aquel que te inculcaron en el corazón y decirle, Señor, aquí estoy, haz de mí como tú quieras, a tu tiempo. Y a esos hijos de pastores, no desfallecer, nunca es tarde. La palabra dice que mientras hay vida y esperanza, amén. Así que mucho ánimo en el Señor. Todo es posible. Preséntale tus metas, tu aflicción, tu cosa buena, tu cosa mala, amén. Preséntasela a Dios y creo que la mayoría de los hijos de los pastores sabemos a dónde ir. Así que ese es mi consejo. Mucho ánimo en el Señor, mucha fuerza y confía que Dios va a obrar en tu vida. Amén. Gloria a Dios, qué bendición, la verdad que sí, mi hermano Nahum, nos sentimos contentos y como dice él, ánimo en Dios, amén, y corre a la presencia del Señor. Antes de pasar a Enoch, Nahum, me gustaría también que le dieras un consejo a esos pastores que muchas veces ven a su padre sufrir, que muchas veces ven a su padre llorar por el proceso que la iglesia, porque no solamente llevar la familia, no solamente llevar los hijos, también hay que llevar una iglesia, una grey. Y hay hijos de pastores que muchas veces se han apartado porque han visto los llantos de su padre, los sufrimientos de su padre y cómo la gente se ha levantado. ¿Qué consejo tú podrías dar a esos jóvenes? Amén. Mi consejo es pedirle a Dios que nos haga por dentro de carácter fuerte, que nos haga resistente y que nos dé un corazón lleno de amor de Él. Porque el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre. Amén. Entonces, ese es mi consejo. Y el siguiente es que apoyemos a nuestros pastores. Amén. Que sabemos identificar en qué momento son nuestros pastores y en qué momento son nuestros padres. Qué tremendo. La verdad que es un tema edificante, pero muy edificante. Y yo hago esta pregunta porque muchas veces he conocido tantos casos de jóvenes que son hijos de pastores que hoy andan en el mundo, que se han apartado, que la gente aún le ha lastimado, porque a veces pensamos que por ser hijos de pastores tienen que estar como un santo clavado y no tienen que hacer nada. No, también somos seres humanos, gloria a Dios. Y como seres humanos también la Biblia dice el que mire estar firme, procure no caer. Ahora también uno de los consejos que también podría dar yo es que en vez de irnos contra esos jóvenes, irnos contra los pastores, oremos por ellos. Para que Amén. Dios les rescate, para que Dios les ayude y para que Dios lo traiga a su misericordia. Amén. Es tremendo este tema. Mira, este tema está muy edificante porque Gloria a hay Dios. tantas cosas que hablar Mucho. con estos jóvenes de experiencia que están con experiencias diferentes, pero necesario porque allá detrás de cámara la audiencia tenemos de dos tipos, de los que han conocido el mundo, pero de los que no han conocido el mundo. Amén. Amén. Qué tremendo. No, me gustaría, amigos, que nos puedas compartir también consejos hacia los jóvenes, consejos de qué manera los jóvenes se podrían mantener, de no ir al mundo nuevamente, de que salgan del mundo. ¿Qué tú nos podrías decir, amigo? Amén, amén. Bueno, yo, como les decía anteriormente y se los he dicho desde que iniciamos el programa, yo conocí el mundo y por experiencia propia, no hay nada bueno. Ahí fuera lo que hay es un placer que se desvanece como la neblina y desaparece y hay que estarlo buscando continuamente cada fin de semana, cada día, porque se va, o sea, es algo que no es continuo, que no está siempre en nuestros corazones, sino que hay que estarlo buscando. Y al estarlo buscando, me pasó algo que conocí el dolor a través de esos placeres
momentáneo. Entonces, decirles que ahí fuera no hay nada, sino un camino de muerte, como dice la Escritura. Y Jesús nos dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino Amén. y la vida. Y entonces el estar acá, aunque la Biblia no nos oculta que los jóvenes flaquean, que los jóvenes se fatigan, caen, pero hay algo muy importante en ese versículo y es que dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, volarán Gloria a como Dios. las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El, el punto está en esperar en el Señor, porque nosotros nada podemos hacer si no es por su Santo Espíritu. Jesús dijo que nosotros deberíamos estar cerca de Él porque no vamos a poder llevar frutos si no es por su Santo Espíritu. Y al estar cerca de Él, esperando en Él, estar quieto en su presencia, aunque sea difícil, Él nos va a limpiar, dice la promesa, Él nos va a limpiar para que llevemos más frutos. O sea que yo te animo en este día a que permanezcas en Él y que nada te mueva porque allá afuera no hay nada. Yo experimenté y me di cuenta que no hay nada y que el único camino que me esperaba era la muerte. Amén. Qué tremendo. La verdad que son consejos que edifican, consejos que te van a ayudar, consejos que van a sacarte. Quizás hoy te encuentres bloqueado, te encuentres en depresión, en cualquier área te puedas encontrar ahora mismo, pero quiero decirte de parte del Señor que Dios tiene propósito contigo como lo ha tenido con nosotros, gloria a Dios, y que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿De qué manera tú le podías también aconsejar a ellos? Por ejemplo, tú tuviste una experiencia de salir y ahora has tenido una convicción, pero ¿cómo lograste esa convicción? ¿De qué manera? Si fue una manera de búsqueda, si Dios te puso a alguien para ayudarte, ¿qué tú puedes opinar? Porque a veces también, muchas veces entre los jóvenes hay demasiada tabú muchas veces que no se pueden platicar circunstancias o cosas porque y hay jóvenes detrás muchas veces que no saben dónde ir, cómo hacer, qué hacer. ¿Tú podrías dar un ejemplo, mijo? De cómo mantenernos. Y cómo tú, el ejemplo que quiero es que hay jóvenes ahí que no saben dónde correr. Amén. Dónde correr, dónde ir. ¿Y tú cómo lo hiciste? Cuando Dios te sacó, ¿dónde tú corriste? ¿Dónde fuiste? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo te ayudaron? Para también que ellos sepan, porque vuelvo y repito, hay jóvenes que se están guardando todo interno, pero no saben cómo sacarlo para afuera y hablar con alguien y decirle, mira, esto está pasando. ¿Qué pasó contigo? Bueno, yo en mi caso, para entrar un poco más a profundidad, yo entré en ansiedad y depresión. Y yo me acuerdo que fueron 3 meses aproximadamente en estas situaciones. Y me acuerdo muy bien que estaba en clases en el patio y recuerdo muy bien una voz que me dijo que hablase con el pastor Luis y que es acá, el que está acá con nosotros. Gloria a Y yo Dios. recuerdo que milagrosamente ya yo no aguantaba y busqué el agua, busqué el contacto en mi móvil. No sé ni cómo apareció ahí, la verdad, hasta el día de hoy yo creo que fue Dios el que apareció el Amén. contacto de él en mi móvil y busqué ayuda, porque sí es verdad que tenía conocimiento de que Dios lo podía hacer, pero necesitaba como unas directrices de cómo hacerlo. Y me recuerdo muy bien que él me dijo que orara, que pidiera a Dios, que estuviese constantemente. Y recuerdo muy bien que él me dijo, quizá hoy no va a suceder de la noche a la mañana, quizás mañana tampoco, quizás pasado mañana tampoco suceda, pero que me mantuviese en oración, Gloria a Dios. que me manteniese, perdón, en búsqueda, buscando el rostro del Señor. Y vemos en las Escrituras que Dios no se mueve por necesidad, porque yo quizás estaba en ese momento pasándola mal, pero vemos también en un ejemplo en la Biblia que el pueblo de Israel estuvo 430 años cautivo, pero la Escritura no dice que en ese momento Dios vio su aflicción o su opresión, sino que Él vio su aflicción y opresión hasta el momento que ellos clamaron al Señor y pidieron ayuda. Hasta en ese momento es que Dios se levanta de su trono y desciende, y es cuando Él dice que va a levantar un libertador que conocemos que es Moisés. Entonces yo me mantuve ahí orando, buscando, y hasta el día de hoy puedo decirles que fue la oración la que me hizo a mí salir de ese momento tan difícil, y hasta el día de hoy es lo que me mantiene, porque la oración no solamente quizá es petición, como muchos sabemos, ¿no? Sino es una comunión, una comunicación entre el Padre
y cada uno de nosotros. Y eso es lo que a mí me ha ayudado. Gloria a Dios. Tremendo, tremendo, porque al final hacía la pregunta porque a veces nosotros no sabemos dónde ir. Por ejemplo, a mí me pasó muchas veces que tenía tantas cosas en lo interno y no sabía dónde correr, a quién ir. Y a veces Dios pone gente a tu disposición para que tú estés cercano a ellos y aprendas de ellos y puedas compartir de ellos y puedas hacer las preguntas necesarias. Yo me recuerdo que en su momento yo siempre tenía una señora que siempre tenía una palabra de Dios y cuando yo me sentía así, tan mal, quizás yo corría donde ella y ella era mi consejera. Ella era quien se encargaba de darme una palabra de Dios, de alentarme, de decirme tira para adelante, porque a veces decimos, no, sí, la oración, pero a veces necesitamos hablar con alguien físico y necesitamos un consejero, amén. Y como dice la Biblia, da honra a los que se merecen honra. Porque entonces, y esa señora era una mujer de Dios que cuando yo me sentía así tan abatido, ella venía y yo corría donde ella y ella siempre tenía una palabra de vida, amén. Así que si tú estás en esa situación, que quizás no tienes dónde ir, que quizás no sabes dónde ir, que quizás ora y no sucede nada, que quizás está pasando un momento difícil y necesita ser escuchado, nosotros podemos dar un consejo, él puede dar un consejo, Nahum puede dar un consejo, él no puede dar un consejo y nosotros Gloria a podemos Dios. decir, busca también a tus padres espirituales, quizás busca a tu consejero, una persona que refleje la sabiduría del Señor y pueda darte un consejo también acertado, porque vuelvo y repito, la oración, pero también se necesita que alguien te encamine, que alguien te lleve, que alguien te vaya guiando, que alguien te dé un consejo, que alguien te diga por aquí no tira, por aquí no vaya, haz esto, haz lo otro, amén. ¿Qué Amén. consejo darías tú, Nahum, en pos de lo que estamos hablando ahora mismo? Amén. Yo creo que el consejo que daría es esa misma línea. Y a veces como jóvenes, pues, y no solamente como jóvenes, adultos, ancianos, a veces guardamos cosas en nuestro interior y a veces nos estamos ahí ahogando y necesitamos de orar para que Dios mande a alguien que nosotros podamos confiar y sacar eso y que esa persona, en base a su experiencia que Dios le haya llevado, esa persona será de bendición para nuestra vida. Amén, eso es tremendo. Y ya estamos terminando, pero quiero cerrar con esto porque es importante también. ¿Qué aconsejaría usted a los jóvenes en pos de la sujeción, de la obediencia a sus líderes, a sus pastores? Porque es importante, porque muchos jóvenes a veces queremos andar como yo quiera, o si el pastor nos dice algo, o si la pastora nos dice algo, o si el líder nos dice algo, muchas veces lo que hacemos es que nos enojamos contra ellos. ¿Y qué aconsejarían ustedes? Es importante o pensar, o la pregunta sería, ¿creen que es necesario estar sujeto y que alguien te esté direccionando, o crees tú que tú lo puedes hacer por sí solo? ¿Qué opinan? ¿Qué opinas tú, Enoch? Amén. Yo he entendido que la verdad que cuando quizá un líder, un pastor te exhorta, hablando en este punto, te exhorta, no es para mal, no es para dañarte, sino porque hay algo en ti que tiene que ser formado. Y, y yo lo he tomado para bien, que yo sé, aunque a veces duele, te impacta mucho en tu interior y quizás tú dices, te pueden venir muchos pensamientos de quizás salirte o irte porque sientes presión, pero yo he tomado esto como para bien porque me va a ayudar a crecer hasta la estatura que es Cristo Jesús. Gloria al Señor. Nahum, ¿tú tienes algo que compartir en pos de esa línea? Amén, sí. Yo lo que puedo compartir es que la Biblia dice que en la obediencia está la bendición y aunque a veces, aunque no nos cueste, es muy necesario obedecer y la corrección. Amén. En la Biblia, en la palabra de Dios, habla sobre la corrección y así como Jesús también instruyó a sus discípulos y los corrigió, perdón, así es una bendición. Amén. Mire qué tremendo, muchachos. Por eso ustedes dirán, pero ¿por qué estamos preguntando esto? ¿O por qué estamos aconsejando esto? Porque estamos detrás, hay audiencia que nos están escuchando y quizás un consejo nuestro o quizás una palabra nuestra puede ayudar a otras personas a salir de esa mentalidad que quizás se quieran ir de su iglesia por X o Y situación que hayan sucedido, o quizás un anciano, una anciana le exhortó y lamentablemente quieren soltar y irse, pero nosotros podríamos aconsejar, ¿no?, que vale la pena dejarse enseñar, vale la pena dejarse corregir.
vamos cerrando con esta pregunta y después me gustaría darle a ustedes 3 minutos, 4 minutos, como máximo 5 minutos para que ambos desarrollen un pequeño tema y lo puedan compartir rápidamente con la audiencia. Pero cuéntame, mijo, ¿qué tú crees? ¿Vale la pena dejarse enseñar? O sea, cuéntanos de tu experiencia, pero también de tu crecimiento. Amén. Sí, vale la pena porque entendemos y comprendemos que a los líderes, a los pastores, fueron llamados de parte de Dios, así como también fueron llamados todos los personajes en la Biblia, y ellos también guiaron al pueblo hacia el camino correcto, como las escrituras nos lo dicen. Y el día de hoy también hay pastores, hay líderes llamados por Dios que nos llevan al camino que es la vida eterna. Y entonces no es para mal, sino es para bien, para que nosotros algún día entremos al reino de los cielos. Y como dice la Escritura, Él nos limpiará para que llevemos más fruto. Quiere decir que nosotros no estamos limpios del todo, que necesitamos más limpieza para llevar fruto. Y desde mi experiencia, la verdad que yo he cambiado muchísimo, no soy el mismo a como era antes, y Gloria a Dios. gracias a los consejos que he guardado en mi corazón, porque no solamente se trata de escuchar y ser olvidadizo, como dice la Escritura, sino a llevarlos a la práctica. Y es por eso que, gracias a su misericordia, hoy estoy acá. Y aún me falta muchísimo más, porque aún siento que me falta más, pero yo creo fielmente que el que me ha ayudado hasta el día de hoy va a terminar la obra hasta el fin del mundo. Amén, gloria a Amén, Dios. qué tremendo, Nahum. Y cerramos con esto y después le dejo un espacio rápidamente a Amén. vosotros. Sí, la verdad que pues es una bendición, la verdad, grande en dejar que Dios utilice a otra persona para que podamos ser nosotros corregidos. Eso también trae bendición, nosotros podemos crecer y como dice nuestro hermano Enoch, él ha cambiado a raíz de eso. ¿Por qué? Porque Dios también trata así con nuestra vida. Él no es lo que era antes para la gloria del Señor y eso es una bendición porque Dios obra así y yo sé que seguirá obrando y estaremos orando para que Dios ahí donde tú nos estés viendo ponga gente de bendición que te impulse en tu meta, en tu proyecto, en Dios. Amén. Amén, tremendo. Entonces yo voy a dejar rápidamente que ellos den una pequeña palabra y que la compartan con vosotros. Y ya después hacemos la oración y oramos por cada persona que nos estén escuchando, que nos van a ver, gloria al Señor, y que están ahí atentos para escucharnos. Amén. Amén. Amén, amén. Así es, queremos compartir un breve devocional que creo fielmente que va a ser de mucha ayuda y de edificación para todos aquellos que nos están viendo. Queremos hablar un poco acerca del poder de Dios. Vemos desde Génesis hasta Apocalipsis que todo lo que ocurre en la Biblia es sobrenatural, no hay nada que no sea natural. Y el poder de Dios es algo tan maravilloso y tan que nosotros que con los ojos naturales siempre nos sorprendemos cuando hay sanidades, cuando hay milagros, hay prodigios, hay sanidades y hay personas que aún están siendo atraídas a su corazón, porque esto no es del que quiere ni el que corre, sino el que tiene misericordia. Y a mí me gustaría leer en el versículo, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice la Escritura en este versículo que nosotros vamos a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Y algo que a mí me lleva mucho a meditar y es sobre la vida de Jesús, porque Jesús obraba en milagros, obraba en prodigios, en maravillas, en sanidades, libertaba al que estaba endemoniado, daba vista al ciego. Y esto no lo hacía porque por sus propias fuerzas, como dice la Escritura, sino lo hacía por el Espíritu de Dios. Aún él siendo Dios, se sometió
al Espíritu Santo. Y eso es lo que Él nos enseñó a través de su recorrido por la tierra. Hubo Él un tiempo donde fue carpintero, pero hubo un tiempo donde Él entendió que había que dejar las tablas y los clavos para seguir la voluntad del Padre. Y cómo Él desataba todo esto desde su interior, ese poder que Él cargaba, que es la presencia del Señor. Y es que Él, me llama mucho la atención que Él, que siempre que salía de estar de las multitudes, de hacer milagros, de hacer prodigios y maravillas, era que Él se iba a la intimidad y buscaba al Señor. Dice que en cada momento nosotros vemos a través de los evangelios que dice que Él se iba al monte, se apartaba, iba a estar, a veces entraba de 6 a 6, vigiliaba. Y entonces es por eso, porque el poder no se trata de como algo que te lo van a dar. No, el poder se busca, dice David, buscar su rostro y buscar su poder. Entonces, lo que queremos hoy animarte y decirte es que te animes a no solamente desear que Dios obre sobre ti, que Dios te use, sino que porque ese anhelo tiene que ir consigo con una acción de buscarle como Jesús lo hacía. Amén. Así que prácticamente comparto todo lo que ha dicho nuestro hermano Enoch. Amén por esa palabra. Y yo, para ser breve, lo que puedo decir es que el poder de Dios es tangible. Aprovechémoslo, los tiempos se están acortando, amén, y que sea Dios, deja que Dios obre en tu vida, así como lo está haciendo en cada uno de nosotros. No somos perfectos, Dios cada día va acomodando la pieza necesaria en nuestra vida para que podamos, amén, agradarle como Él quiere, amén. Así que el poder de Dios es tangible, es hermoso, y comparto lo que ha hecho nuestro hermano Enoch, es poderosísimo, amén, y así que dejamos a nuestro pastor. Gloria a Dios. Vamos a terminar con una oración para que Dios bendiga a las personas que están ahí detrás de cámara, gloria al Señor, que van a escucharnos y a vernos. Padre, te damos gracias por cada persona Gracias, que fue Señor. edificada por esta En nombre de entrevista, Jesús, esta bendice, palabra, Dios Señor mío, amado. Presentamos sus vidas, Señor Padre, sé tú guardándolos, cuidándole, Padre. Habla a su mente, a su corazón, a su espíritu, Señor. Yo te pido, Padre amado, que ellos puedan, Señor, caminar a tu perfecta voluntad, a tu propósito, Dios mío, a lo que tú le has llamado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga. El pastor Luis Gutiérrez con vosotros en tu programación Una Palabra de Vida. Atento a lo nuevo que se viene. Dios te bendiga.